Bien, vamos a estar entonces continuando con la tarea o la carga que nos ha puesto el Señor y que tiene que ver con establecer un fundamento que sea firme y que nos permita sobre ese fundamento sobreedificar. La epístola a los Hebreos en el capítulo 5 hace una exhortación. Y es que, debiendo de ser ya maestros, los hebreos, ellos necesitaban leche como los niños y no alimento sólido. Porque después de mucho tiempo, ellos no estaban fortalecidos en la fe. ¿Y por qué? Porque ellos no habían creído con fe. Entonces, ese realmente es el problema de la vida cristiana, que es señalado en la epístola a los Hebreos. Podríamos decir que así como la epístola a los Efesios nos muestra la gloria de la iglesia, la epístola a los Hebreos es la corrección de nuestra carrera cristiana. Hay algunos énfasis allí en la epístola a los Hebreos que nos muestra al Señor Jesucristo como mejor que Moisés. Muestra que el Señor Jesucristo es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Leví, que es según la carne, sino el sacerdocio del Señor Jesucristo es un sacerdocio sin genealogía, celestial, eterno, superior al sacerdocio de la carne, que era solamente si fuésemos descendientes de Leví. Entonces, por la sangre de ese sacerdote, la puerta se abrió para que todos los que creyeran en Jesucristo no solamente tuvieran ingreso al reino de los cielos, sino que se les diera el privilegio de ministrar a Dios. Porque Dios está buscando sacerdotes, no según el orden de Leví, sino según el orden de Jesús o de Melquisedec. Sacerdotes que le puedan adorar en espíritu y en verdad. El problema de los hebreos es que ya no estaban haciéndolo. Ya ellos habían perdido la posición. Y al perder esa posición, ellos estaban en el descenso de la apostasía. Y es de lo que hemos estado hablando durante muchos meses. Cómo entender la apostasía. Porque pensamos que la apostasía tiene que ver con dejar de creer en Jesús. O que la apostasía es para los incrédulos. Y en parte hay algo de razón en eso. Pero no toda la razón. Porque la apostasía sí es para los que han dejado de creer de la manera que se debe creer en Jesús. No es que ellos digan ahora que Jesús no es el Hijo de Dios, sino que no continúan las pisadas de aquellos que por la fe avanzaron hasta llegar al destino que Dios les había trazado. Entonces el apóstata es el que se desvía tomando un camino que no es, o deja de caminar porque se cansa, porque se agota, porque las pruebas son tantas que no las puede resistir, y entonces llega a dudar
de aquellas palabras que al principio le dieron fuerza para caminar. Y Satanás está en ese trabajo. El trabajo de Satanás para el cristiano es ese. No es llevarnos a que dejemos de creer en Jesús como el que murió en la cruz. No. Es llevarnos al desgaste que no nos permite continuar con la carrera cristiana. La carrera cristiana tiene un comienzo y debe tener un final. Creo que a nosotros nos corresponde, por el tiempo en el que estamos viviendo, tomar la posta de aquellos que vivieron y ya murieron. Y murieron en la fe. Corrieron la carrera y no negaron la fe. Sobre todos esos que han corrido y que lo han hecho a lo largo de milenios, pero sobre todo los que han corrido la carrera a lo largo de estos 2000 años de historia cristiana, son muchas las cosas que se han logrado. Porque, ¿qué es lo que podemos ver en las cartas a las iglesias de Apocalipsis, sobre las cuales hemos estado apoyándonos para entender el caso de Cristo, que también es el caso de la iglesia? Hemos visto cómo una iglesia que fue colocada sobre fundamento firme y que debía sobreedificar avanzando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. No estoy hablando de lo individual, sino de lo corporativo. La iglesia de Éfeso. Porque dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Y el resto de las escrituras nos muestran lo que eso significa. Ese varón perfecto, esa plenitud de Cristo, es la estatura a la que la iglesia, como un cuerpo, tiene que llegar. Entonces no se trata de que seamos héroes individuales, viviendo nuestra vida cristiana sin tener en cuenta que nuestra vinculación por ser miembros del cuerpo de Cristo con el resto de los hermanos que viven en una determinada localidad, esa vinculación es determinante para la edificación de la casa de Dios. Entonces, si hay algo que la carta a los Efesios enseña, es la importancia de que cada miembro tenga claro su lugar, claro los dones que ha recibido y su responsabilidad para la edificación de lo que le corresponde en su vida cristiana. Entonces, la carrera cristiana prácticamente termina siendo la obra cristiana. Porque a veces nos imaginamos, sí, una vía que hay que recorrer, y claro que es una vía. Espiritualmente hablando, es un caminar hacia Cristo, que es el que inicia nuestra carrera y también el que determina en qué momento nuestro trabajo hacia Él, nuestro servicio hacia Él ha sido aceptado en cuanto a lo que Él nos ha entregado desde el principio, porque Él entrega y pone en el corazón de nosotros una carga. Esa carga es una tarea. Esa tarea es lo que debemos hacer. Entonces, a algunos les tocó al principio como tarea poner el fundamento, a los apóstoles, que fueron los primeros que él tomó, con los que Él estuvo, a los que Él les mostró directamente, palpablemente, para que la fe de ellos estuviese cimentada firmemente en Él, y no en cosas que habían oído, sino en las cosas que ellos habían visto. Entonces, estos testigos que fueron los apóstoles, permitieron dar un testimonio válido,
que cuando la iglesia lo recibió, lo aceptó y asimismo entonces lo puso en práctica. Es lo que vemos en el libro de los Hechos, que nos muestra lo que la iglesia en ese tiempo apostólico hizo. Entonces, los primeros pasos del Espíritu Santo, enseñándole a la iglesia, empoderando a los siervos del Señor, los apóstoles, para confirmar por medio de señales, prodigios, lo que ellos decían, es lo que permitió que la iglesia entonces estuviese parada firmemente sobre esa base. Y lo que vemos entonces en el hacer de la iglesia al principio, que quedó consignado a lo largo de ese libro, pero principalmente los primeros pasos de la iglesia los encontramos en el capítulo 2, los versos 41 en adelante, que nos muestran que después de haber oído y recibido la palabra, 3,000 personas se bautizaron. Entonces allí comienza la fe, comienza la obediencia a lo que oyen en un bautismo. Y ese bautismo no solamente es en Cristo, porque se están bautizando en el nombre de Jesús, sino que es en el cuerpo de Cristo. Lo que ahora estamos entendiendo es que todo lo que está relacionado con Cristo, la cabeza, está conectado con un cuerpo que somos nosotros. Entonces no podemos simplemente ver la cabeza sin ver lo que Él tiene en su cuerpo de resurrección. Porque por la resurrección es que nosotros podemos ser ahora el cuerpo de Cristo. Antes de la resurrección no. Entonces Él tomó apóstoles y los apóstoles lo vieron a Él. Vieron el cuerpo funcionar, caminar. Luego lo vieron en la cruz, muerto, enterrado. Luego resucitado, casi no lo reconocen. Muchos problemas para algunos de entender que Él tenía que morir para luego resucitar. Para entender que la resurrección era necesaria para poder llegar a ser el cuerpo de Cristo. O sea que Jesús no los engañó. Les dijo, es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me voy, entonces yo no voy a poder vivir en ustedes. Hasta ahora he vivido con ustedes. Pero llegará el día en que yo voy a vivir en ustedes. No los voy a dejar solos. Estaré en ustedes. Y eso se cumplió. Entonces, ser miembros del cuerpo de Cristo significa que estamos ahora en Él y Él está en nosotros. Eso es lo que la Escritura dice, pero a veces nosotros como que eso nos tenemos que rascar la cabeza porque nos parece muy complicado. ¿Qué es esto tan complejo? No, no lo es. Realmente es la obra magna de Dios. Mucho más maravillosa esa obra que la creación misma del capítulo 1. Ahora lo que vemos es que el hombre se encuentra en Dios y Dios el hombre. Lo que Dios quiso siempre, desde el principio, era que el hombre fuera su morada y que nosotros, como hijos de Dios, tuviéramos una relación con nuestro Padre tan íntima y tan perfecta, que nuestros pensamientos llegaran a ser los pensamientos del Padre. Que nuestra mente fuera la mente de Cristo. Que lo que queremos hacer es lo que Dios quiere hacer. Y eso solamente se puede lograr cuando Dios logra que su Espíritu more en nosotros. Si su Espíritu no mora de la manera como se logró en la resurrección, Dios no obtiene unos hijos como los quiere tener. Entonces, ni el mismo Adán tenía eso.
Aunque Adán tenía conciencia de la presencia de Dios, la presencia de Dios no habitaba en Adán. Adán no era el templo del Espíritu Santo. No era. No lo era. Si hubiera sido así, el pecado no lo hubiera eliminado. Pero su pecado, o por causa de ese pecado, él tuvo que ser expulsado de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Mire, algo muy parecido, pero que nos muestra lo que Cristo logró. En el capítulo 2 de Apocalipsis vemos una iglesia a la cual el Señor le dice: recuerda dónde has caído, recuerda de dónde has caído, ve y haz las primeras obras. O sea que en ese lugar se hacían unas obras que se dejaron de hacer. Se dejaron de hacer cosas o obras que la iglesia hacía. Al dejarlas de hacer, entonces viene otra obra como consecuencia. Pero las primeras obras están ligadas al afecto, al amor, a la comunión que la iglesia tenía con Cristo. Porque así lo dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, recuerda dónde has caído y arrepiéntete y ve y haz las primeras obras. Si no, quitaré tu candelero de su lugar. Pero mire al final qué dice: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Usa lo mismo que encontramos en Génesis capítulo 2 y 3. En el capítulo 2 vemos que hay un árbol de la vida que está en medio del jardín, al lado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios le dice a Adán: el día que comas de él ciertamente morirás. Y claro, como Adán come, la sentencia cae y tiene que manifestarse como impidiéndole que coma del árbol de la vida, de donde obtiene Adán, este hombre, que es varón y hembra, obtiene la vida eterna, porque dice: ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No vaya a ser que alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces lo sacó Dios, y cerró esa puerta, impidiéndole al hombre entrar. ¿Por qué digo esto? Porque el sacrificio de Jesús fue tan contundente que prácticamente selló una salvación para nosotros. Al punto que podemos pecar y vamos a caer. Pero si nos arrepentimos, podemos tomar del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, al principio era un árbol de verdad, sí, que tiene como tipo y sombra, en su realidad espiritual, nos muestra aquel que es la vida. ¿Y Juan qué dice acerca de aquel que es la vida? Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y luego dice que en él estaba la luz de los hombres y la vida. Este era en el principio con Dios. Está mencionando a Jesús. Sí, está mencionando a Jesús, pero Juan está usando la terminología de Génesis capítulo 1. Porque recordamos que en Génesis capítulo 1 está ese asunto del caos. Y luego el Espíritu habla y lo primero que trae es la luz. Sea la luz, y separa la luz de las tinieblas. Y esa luz entonces, que no es la luz del sol, porque el sol aparece luego al tercer día, ¿de quién está hablando? De la vida.
porque en el caos no estaba la vida, estaban las tinieblas. Él estaba invocando a aquel que es la luz, aquel que es la vida, estaba invocando a su Hijo como también el formador juntamente con él de todas estas cosas. Pero ahora en el tiempo ya de Juan escribiendo el Evangelio, después de muchos años de la partida de Jesús, él está usando esto para mostrarnos que en Jesús está la vida, que esa vida es la vida eterna y que es la luz. Y luego Juan en su primera carta, luego menciona la luz y nos muestra que la luz está relacionada con la comunión. Y esa comunión es la comunión que los discípulos tienen con el Padre y con el Hijo, a la cual ellos invitan a la iglesia a tener, para que el gozo de ellos sea cumplido. ¿Cuál era el gozo de los apóstoles? Ver a los discípulos, verlos en la comunión, verlos en el amor que Dios había derramado en el corazón, a fin de que se cumplieran las palabras de Jesús, que nos amáramos como Él nos había amado. Un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús, que os améis como yo os he amado. Entonces, comenzamos a ver que hay como un centro, una centralidad que está relacionada con el amor. El amor que el hombre debe experimentar. ¿Por qué el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué había en el hombre? ¿Qué fue lo que le atrajo para comer de ese árbol? ¿Qué le atrajo? ¿Qué ocasionó que el hombre fuera sacado? Bueno, hay muchas o pueden haber muchas respuestas. ¿Por qué el hombre comió? ¿Por qué se rebeló? ¿Qué era lo que el hombre estaba buscando? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la raíz profunda que llevó al hombre a separarse de Dios? Porque el hombre sabía que eso traía la muerte, y la muerte es la separación. O sea, el hombre no era bobo, no era tonto, era muy inteligente. Era muy inteligente. O sea que el comer le iba a llevar a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo que Satanás le dice es verdad. Le dice, seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Ah, bueno, sí, si yo voy a conocer el bien y el mal como Dios, entonces eso está bueno. Eso es necesario, porque si yo conozco el bien y el mal como Dios lo conoce, entonces yo voy a poder ser un juez o como un rey. En realidad necesitamos conocer el bien y el mal, ¿sí o no? ¿Qué tal uno sin saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? ¿Cómo puede uno conducir su vida? Es necesario saber qué es lo bueno y qué es lo malo. El problema es que tomar esos recursos del conocimiento sin que procedan del Padre, ahí es donde está el problema. ¿Por qué un hijo se aparta del Padre? ¿Por qué se aparta? ¿Habría en Adán ese conocimiento de quién es el Padre? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que el hombre necesitaba experimentar el amor incondicional, el amor profundo del Padre, al punto que después de haber sido separado, él tiene que experimentar mucho dolor como consecuencia de haberse separado y haber perdido la posición de privilegio que tenía.
pero él todavía no sabe que su pecado está relacionado con no honrar la palabra de su padre. Mire que algo dice el mandamiento, en los mandamientos hay uno que dice que debemos honrar a padre y madre, porque ¿de qué? Porque tendremos larga vida. Larga vida. ¿Qué fue lo que pasó con esa deshonra? Se le cortó la vida. Se le cortó la vida. Entonces, honrar a padre y madre es definitivo. Que los hijos entiendan que ellos viven y existen y tienen lo que tienen porque sus padres los dieron la vida. Y era algo que Adán tenía que entender, que él procedía de un padre que le había dado la vida. Y le había dado una herencia, riquezas. Porque cuando vemos en el capítulo 2 las riquezas que hay son tremendas. O sea que el problema de Adán no era un problema de pobreza, de faltantes en cosas naturales. Por el contrario, era demasiada la riqueza. El problema de Adán era el vacío que tenía en su corazón, que no había sido llenado por el amor del Padre. Entonces, en su ignorancia, él busca es ser como el Padre, conociendo el bien y el mal, pero separándose de él. Yo no sé si me están entendiendo. Porque en realidad la Biblia es la historia de un padre que quiere recobrar a sus hijos y hace todo, absolutamente todo, por demostrarles que él quiere tener una relación con ellos. Pero Juan 3:16 es como el centro de todo ese amor. Y es que tanto amó el Padre a sus hijos, yo lo voy a parafrasear de esa manera, aunque dice tanto amó Dios al mundo, pero aquí estamos, yo creo que mirando una perspectiva más. Tanto amó el Padre a sus hijos, que fue capaz de entregar a su único hijo, para que esos hijos que lo miraran a él, no se perdieran, mas tuvieran la vida eterna. Bueno, ¿y qué es la iglesia si no es eso? ¿Qué es la iglesia? Porque la iglesia es el resultado del sacrificio de Cristo para darle al Padre unos hijos. Lo que pasa es que la religión tal vez ha distorsionado mucho la imagen de lo que es la iglesia. Claro, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la casa de Dios, la iglesia es el ejército de Dios. O sea, hay muchas figuras, la iglesia, la novia de Cristo. Y quizás la que más se acerca a la realidad, aunque todas son reales, ¿no?, es la iglesia como la novia de Cristo. De un novio que dio su vida por la novia. De alguien que amó tanto a esa mujer que se encontraba bajo la cárcel de Satanás, sin esperanza, perdida en la muerte eterna. Él descendió del cielo, se hizo como ella, tomó la semejanza de ella y dio la vida por ella, para que con su sangre, al comprarla, él pudiera tener el derecho a tenerla. Porque la sangre compró el derecho de Cristo a tener una esposa. O sea que la herencia que el Padre le da a su Hijo, más que tener ángeles, más que estar en el trono del universo y saber que toda la creación fue hecha para Él, la herencia, el amor del Padre por su Hijo es darle una esposa. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos hecho en consecuencia? ¿Qué es lo que la iglesia ha hecho en consecuencia? Tengo algo contra ti, que has dejado tu mejor amor. Allí el novio se está quejándole ante la novia y le está diciendo: me estás cambiando por otro amor.
El amor tuyo es más por las cosas mías que por mí mismo. Porque ¿qué es lo que hace la iglesia en ese tiempo? Cuando ella es examinada, yo conozco tus obras. O sea, el novio está hablándole a la novia de lo que la novia hace. Y fíjese que la novia engañada todo lo hace para el novio. Leemos allí, verá que todo lo hace porque pues, me amas, porque lo haces en mi nombre. Pero, a ver, ¿de qué se trata este noviazgo o este amor? María, Marta, claro, amaba a Jesús, pero mire la interpretación que Marta tiene del amor. Llegó Jesús y debemos prepararle algo porque yo lo amo. Entonces voy a demostrarle que le amo haciendo cosas para Él. Y por eso ella está afanada y turbada porque la otra no está haciendo lo que ella piensa que se debe hacer. Pero ella está a los pies oyendo al novio. Y Jesús dice, Marta, Marta, estás turbada, estás fatigada, porque María ha cogido la mejor parte. Y son como dos maneras de entender lo que es el amor. Hay un amor en nosotros, muy natural, que es tratar de conquistar a alguien por medio de las cosas que hacemos para ese alguien. Pero no somos capaces de oírlo, no somos capaces de obedecerlo. No, mientras que estemos haciendo cosas para Él, eso está bien. Eso es suficiente. Eso es una demostración de que yo le amo. Pero resulta que este novio es diferente. Porque este novio quiere que se le oiga y que se le obedezca. Entonces, el amor hacia Jesús es muy distinto que el amor natural. Si oyereis mis palabras, dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, este asunto que tiene que ver con la edificación de la casa de Dios, tiene que ver principalmente con conocerle, conocer lo que hay en su corazón. Esto va mucho más allá de lo que nosotros pensamos que es el amor hacia el Señor. La forma como demostramos nuestro amor y la manera como el amor de Él se va a derramar en nosotros, porque eso es lo que Él quiere, que por nuestra obediencia a su palabra, su amor se derrame, y con el amor de Él en nosotros podamos amar al Padre y nos podamos amar los unos a los otros, porque es un amor para el Padre, pero no es un amor natural. El amor hacia el Padre es el amor que procede del Hijo. Solo el Hijo conoce al Padre. Solo el Hijo. Y solo el Hijo demostró su amor hacia el Padre yendo hasta la cruz. Imagínese lo que es eso. Imagínese un amor que va al punto de sacrificarse por el amor que se le tiene a alguien que le ha dado un mandamiento. El mandamiento era: tienes que ir a la cruz. Padre, si es posible que yo no tome esta copa, ¿habría alguna posibilidad? Había posibilidades, claro. Él podía perfectamente renunciar voluntariamente a ir a la cruz. Pero eso no le iba a permitir vivir en paz. Porque el Padre quería que el Hijo fuera a la cruz. ¿Puede vivir un hombre bien sabiendo que su Padre se entristece porque yo no obedezco su mandamiento? ¿Puede el Padre tener una relación con Adán
viendo que Adán no apreció su palabra, porque la palabra de él era muy clara: no comas de ese árbol. ¿Puede un padre entonces tener una relación con un hijo que no le honra? El padre no quiere tener una relación con nosotros simplemente porque pensemos que es mejor hacer esto. Seguramente Adán pensó que tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal le iba a permitir gobernar mejor. Porque a él se le había dicho: tienes que enseñorearte, tienes que gobernar sobre la creación. Sí, voy a gobernar, pero ¿cómo? ¿Cómo sé yo qué es lo bueno y qué es lo malo? Hasta ese momento Adán no tenía conocimiento, porque no había comido el árbol de la vida y no sabía que en el árbol de la vida estaba una vida que era llena de sabiduría, de justicia, de conocimiento, de verdad, de misericordia. Algo que el hombre no conoce cuando es dueño de la ley es la misericordia. ¿O será que un juez es misericordioso? ¿No? Un juez aplica la ley como tiene que aplicarla. Un juez. ¿Cuándo se ha visto a un fiscal, que es alguien que conoce la ley, teniendo misericordia por un culpable? Nada, el fiscal va a partirlo porque ha infringido la ley. Y el trabajo del fiscal es ese. Es un defensor de la ley hasta la muerte, si es que tiene que matar al transgresor. Pero Jesús no es así. Jesús es diferente. Jesús es el mejor juez. Jesús es la ley misma, la conoce. Él conoce el bien y el mal. Pero a la mujer adúltera, fíjese que él, que es el juez, él la salvó. Porque allí es donde está realmente el asunto. El asunto no es condenar al pecador, el asunto es salvar al pecador, para que el pecador no peque más. Sí, nosotros queremos que el pecador sea condenado y nunca más lo tengamos delante de nuestra vista. Es un pecador, es un infractor. En nosotros, en la naturalidad de nosotros, está eso. Porque eso fue lo que el hombre comió. El hombre se convirtió en un juez. Entonces en él está la ley. Pero esa ley parte al infractor. El problema es que el primer infractor es el que se cree juez. Es el primer infractor. Por eso Jesús le dice: listo, no hay problema. Esa mujer es adúltera. ¿Qué dice la ley? Que a las adúlteras hay que apedrearlas hasta morir. Sí, esa ley yo la di se la di a Moisés, claro. Es más, yo soy el legislador. Pero hagamos una cosa: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si alguno de ustedes no se ha acostado con esa mujer o con otra mujer, entonces tiene derecho a apedrearla. Yo creo que ninguno de nosotros está calificado como juez. Ninguno. A menos de que Cristo el juez sea el que juzgue y nos permita juzgar. Porque dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Pero el carnal también juzga todas las cosas, pero en la forma como juzga, a sí mismo va a ser juzgado, porque no tiene derecho, no tiene autoridad para hacerlo. Y esto lo digo ¿por qué? Porque el ingrediente del amor no estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal. El ingrediente del amor estaba en el árbol de la vida. Allí estaba. En realidad, si nosotros vamos a profundizar en las raíces profundas del pecado, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, vamos a tener que reconocer
que en nuestro corazón no está perfeccionado el amor de Dios. No está perfeccionado. Por eso la conquista del hombre por medio de Cristo es tan importante. Porque Dios debe conquistar al hombre para que el hombre, en realidad, convencido por el amor de Dios, el hombre decida postrarse ante aquel que le rescató. Y no le rescató porque se lo mereciera, sino que por el contrario, lo que merecía era el juicio, era la ira. Pero aquel que no merecía el pecado, aquel soportó la ira de Dios para que nosotros no la soportáramos. Solamente, hermanos, en la edificación del cuerpo de Cristo vamos a encontrar el amor de Dios. Si no hay una edificación, olvídese. Estamos nosotros en la carne, emitiendo juicios, ignorando lo que es el árbol de la vida. Lo que se le dice a la iglesia de Éfeso: recuerda dónde has caído, ve y haz las primeras obras, porque si no, quitaré el candelero de su lugar. El sacerdote tenía todo el derecho de quitar el candelero que representa el testimonio de una iglesia que testifica al mundo de que el amor de Dios está en el corazón de ella. Cuando la iglesia no muestra el amor de Dios que viene por medio del Espíritu de Cristo, la iglesia no tiene derecho a tener una posición de ser la luz del mundo. No tiene derecho. No tenemos el derecho. Entonces la iglesia no se edifica por medio de doctrinas de hombres. Sí, por medio de la doctrina, pero la doctrina que procede del cielo, la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles. Y siempre vamos a ver cómo los apóstoles corregían, enseñaban. En principio, ellos fueron los primeros en entregar sus vidas por la causa. Ellos fueron los primeros en darse cuenta que siendo ellos pecadores, siendo inútiles, inservibles para Dios, fueron tomados por Cristo para que, conociendo el amor de Cristo hacia ellos, ellos también amaran a los pecadores, compartieran a los pecadores, trajeran a los pecadores a la iglesia y les enseñaran a la iglesia, o les enseñaran por medio de las prácticas, que son las prácticas de Cristo, el amor de Dios. Entonces yo no me quisiera extender mucho con que tengamos un conocimiento muy perfecto e intelectual de las iglesias. Eso lo podemos tener. Claro, pero el problema de estas iglesias, principalmente de 6 iglesias, era que ellos no conocían el amor de Dios. Ellos eran egocéntricos, egoístas. No estaban llenos del Espíritu Santo. Buscaban más lo de ellos que lo de Cristo. No habían decidido renunciar a sus propias vidas. No eran testigos fieles, que fue lo que el Señor Jesucristo les dijo a ellos al principio. Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. El interés de ellos era que el reino de Israel fuera restaurado. Mire cuán lejos estaban de la verdad. O sea que no se estaban preocupando sino del reino de Israel. De las naciones, que se pierdan. O sea, el resto del mundo que se pierda. Pero que Israel sea restaurado. ¿Y Jesús qué les dijo? Israel no será restaurado hasta que las naciones entren también a mi reino. Entonces Israel quedará para el final. Ustedes vayan por el mundo predicando el evangelio, invítenlos a entrar, porque yo tengo un reino para todos. Yo tengo una mesa muy grande
para que todos se sienten en mi reino y se sienten en esa mesa que el Padre ha preparado para todos los que en mí creen. ¿Y eso cómo va a ser posible? Va a ser posible porque el Espíritu Santo descenderá sobre ustedes y les dará el poder, porque en el poder de ustedes eso no se puede, pero en el poder de mi Padre se puede. Y recibiréis poder y me seréis testigos. La palabra testigo allí significa mártir, y mártir significa el que está dispuesto a dar la vida por esa causa. ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la causa de Dios para Cristo? Dar la vida para que el Padre tuviera una familia. ¿La tenía? Todavía no. Porque el Padre quiere es que su familia sean todos los nacidos de Adán. No solamente los judíos, no solamente la nación de Israel. ¿Por qué? Así, no, eso no es conocer a Dios bien. Claro que Israel hizo parte en ese rescate de todas las naciones. Pero el propósito de Dios no solamente era restaurar Israel, sino invitar a las naciones que se encontraban en el mundo para que también oyendo el Evangelio y creyendo en el Evangelio pudieran aceptar a Jesucristo como el Rey de todo el mundo, no solamente como el Rey de Israel. Entonces la iglesia es eso, la iglesia es el cuerpo de Cristo en el mundo entero, no solamente es el cuerpo de Cristo en la nación de Israel, no, es el cuerpo de Cristo en el mundo entero. Y está representado por el número 10. Representa a todas las naciones. Y por eso había 10 candeleros en el templo de Salomón, diseñado por David, porque David entendía, David tenía entendimiento acerca de las naciones, y por eso el tabernáculo de David es tan especial. Porque en el tabernáculo de David todas las naciones podían adorar, venir a adorar, sin las barreras de la ley que impedían que hasta los mismos judíos pudieran entrar. Porque ni los judíos podían entrar hasta la presencia donde estaba el arca. Nada, ellos no podían. Porque el pecado impedía. Pero ¿qué fue lo que hizo la sangre? Quitó la barrera de separación que había entre judíos y gentiles y hizo de los dos un solo pueblo. El nuevo hombre es ese. El nuevo hombre es la iglesia universal, pero con una expresión local. Es que el problema no está en entender que la iglesia es universal. Claro que es universal, porque está en el mundo entero. Pero el problema donde Satanás ha atacado es para que nosotros no entendamos que en cada localidad tiene que haber una iglesia. Porque en cada localidad debe haber un candelero. En cada localidad que representa el mundo, hay gobernantes espirituales que quieren tomar esa localidad. Y la responsabilidad de la iglesia es establecer el reino de Dios en esa localidad. Quiere decir que si la iglesia no está como la luz del mundo, que no es la que se pone debajo de la mesa, sino la que se pone encima para que alumbre, no es una ciudad que está enterrada, sino que está sobre la colina, alumbrando a todos. Entonces la iglesia tiene que tener esa responsabilidad, hermanos, tiene esa responsabilidad. Y la responsabilidad de ahora es, primero, entender eso. Es oír y entender lo que Dios quiere. Una casa para Él en cada localidad. Un candelero en cada localidad. Algo que se edifica en cada localidad. Por ahí me llegó al chat un mensaje que habla de la Iglesia Universal. Y está bien, la Iglesia Universal no está dividida. Claro que no está dividida, Cristo no está dividido. Y universalmente hablando, los cristianos no están divididos, aunque sí.
Porque por un lado dicen que son católicos, por otro lado dicen que son protestantes, por otro lado dicen que son mormones, por otro lado dicen que son testigos de Jehová, por otro lado dicen que son esto y esto y esto y esto y esto, que son bautistas, que son presbiterianos, que son wesleyanos, en fin, una cantidad de movimientos que dividen a la cristiandad en distintas sectas. Porque ¿qué es una secta? Secta es lo que se ha separado de algo. Eso es una secta, es algo cortado que antes estaba ligado a donde estaba la vida. Entonces, si yo separo una ramita de la mata que le da vida, esa ramita separada o sectorizada, pues no va a tener la vida. El cuerpo de Cristo, cuando estamos en el cuerpo de Cristo tenemos la vida. ¿Qué es lo que Juan menciona en su primera carta de Juan? Dice que cuando estamos en luz como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que hace la sangre en un cuerpo? La sangre es la vida. Mientras que estemos vitales y la sangre el corazón esté bombeando sangre, los miembros tienen vida. Pero si separamos un miembro, entonces la sangre no le va a llegar y se va a morir. Para los apóstoles era esto muy claro y era contundente, porque de verdad ellos entendían las estratagemas de Satanás para separar a los hermanos y cortar, mutilar el cuerpo. En el tiempo de Pablo ya se estaba dando. Ya los perros, los mutiladores del cuerpo ya estaban haciendo su trabajo. Ya Satanás estaba trabajando. No es de ahora. Eso es desde el tiempo de los apóstoles. Entonces, cuando vemos lo que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso, ya podemos entender qué es lo que está pasando. Lo que podemos ver es que a la iglesia dejar la comunión con Cristo, la consecuencia era que los miembros se iban a separar. Se iban a separar. Porque lo único que nos une como miembros es que estamos en un cuerpo que tiene una cabeza. ¿Qué pasaría si al cuerpo le cortaran la cabeza? ¿Se muere el cuerpo? Claro. Entonces, si nosotros no estamos encabezados, quiere decir mirando solamente a Cristo, pero de la manera correcta, porque hay que mirarlo de la manera correcta. No, todos son cristianos y miran a Cristo, pero no lo miran de la manera correcta. Porque en la iglesia de Corintios ya se estaban dando las divisiones. Cristianos sí, claro, pero unos seguían a Pablo, otros seguían a Apolos, otros seguían a Cefas y otros seguían a Cristo. O sea que no era de la manera correcta. Porque la manera correcta, ¿qué es? Estar juntos y unánimes, teniendo una misma mente y un mismo corazón. Ah, claro. Al principio tal vez es fácil, pero pasado el tiempo no es fácil. ¿Por qué? Porque todos tenemos pensamientos diferentes. Entonces, cuando se acaba la luna de miel, aparecen los pensamientos diferentes. No, es que a mí me parece que es así. No, es que debe ser asá. Ah, no. Veamos la opinión del hermano de allá atrás que está levantando la mano. A ver qué es lo que usted dice. No, debe ser así. Hermanos, ¿cuántas opiniones hay? No, pues, como decía por allí un pastor amigo, las opiniones son como las narices, cada uno tiene una. Y así no se puede edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no tiene sino una mente. No tiene sino una verdad. No tiene sino un corazón. Y solo Cristo es el que tiene la revelación de la casa de Dios. Solo Él tiene el derecho y la autoridad de edificar su iglesia. Entonces, Jesús pone condiciones para que eso se dé. Y si esas condiciones no se cumplen, entonces estamos por fuera de sus mandamientos. Incumplir los mandamientos de Cristo es lo mismo que lo que hizo Adán en el jardín. Incumplió el mandamiento.
Los mandamientos de Cristo no son para hacer cosas externas, sino que son mandamientos para purificar el corazón. Porque Él vino a traer algo que Moisés no podía dar. Moisés no podía dar, o sea que la ley que Dios le dio a Moisés tenía que ver más con las cosas de afuera que con las cosas de adentro. Entonces por eso se circuncidaban, por eso el templo era algo externo, los sacrificios eran de animales, había humo, había olor a muerte, cosas externas. Los vestidos de los sacerdotes eran de ciertos materiales, de ciertos colores, se podían ver, pero eran una sombra de las realidades espirituales. Las realidades espirituales tienen que ver con lo interior, con lo espiritual, con el corazón, con una purga profunda del corazón. Porque el corazón es lo que finalmente debe albergar la casa de Dios o la presencia de Dios. Sí, somos cristianos, hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu ha sido regenerado, tenemos una comunión con el Espíritu Santo, pero nuestro corazón no lo tiene. En nuestro corazón no. Nuestro corazón está mirando otras cosas, ama otras cosas, ama más las cosas externas que las cosas internas. Y por eso entonces tiene que venir un trabajo de purificación. Y ese trabajo de purificación puede ser de dos maneras. Uno, siendo obedientes, es rápido. O siendo desobedientes, entonces viene la tribulación, que es la que nos pasa por procesos largos, dolorosos, donde al final tenemos que reconocer que Dios tiene la razón. Pero después de haber sido machacados, de haber sido apaleados, de haber recibido la disciplina que Dios obra en los que somos desobedientes. Entonces hay que ser obedientes, es más fácil. El camino de la obediencia es el camino tal vez aparentemente más difícil, porque tenemos que hacer cosas que no nos gustan, pero es el camino estrecho, es el camino que sí lleva a la vida, lleva a la salvación. Más fácil caminar por un camino amplio que hacemos lo que queremos, nos movemos a la derecha, nos movemos a la izquierda, pero el camino estrecho no nos deja sino para adelante. ¿Cierto, hermanos? Entonces la iglesia de Éfeso nos muestra al principio ese problema. Has dejado tu mejor amor. Lo has dejado, me has dejado a mí. Me has dejado a mí. Entonces si dejamos al Señor, si nuestro amor por el Señor, que repito, no es un amor humano, sino que es un amor que está representado en nuestra obediencia a sus mandamientos, entonces vamos a tener los problemas propios de una iglesia que está en desobediencia. Y esa es la degradación que se ve entonces a partir de allí en el resto de las iglesias. Entonces repito, bien, rápidamente, pues podemos entender la degradación, pero lo que apunta o a donde apunta el Señor desde el principio de que Adán salió, es a restaurar al hombre, a restaurarlo y ponerlo realmente en el lugar, y ese lugar es el trono. No es un asunto terrenal, es un asunto celestial. Por la obediencia, Jesús está en el trono, porque se humilló y obedeció. Y no discutió con el Padre, Padre, bueno, yo voy a la tierra, pero yo quiero ser el rey. Yo quiero llegar como un rey. No, hijo. No vas a llegar como rey, vas a llegar como un siervo. Vas a proceder de una familia pobre. No es rica. Sí, del linaje de David, claro que sí. Pero es pobre. Vas a vivir en una región pobre. No vas a vivir en Jerusalén, vas a vivir en Nazaret, allá en Galilea.
Bueno, yo estoy, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Pero, y tampoco creo que esa discusión se haya dado. Jesús no iba a discutir con el Padre. Jesús no es de los que discute con el Padre. A ver si el Padre le convence. No, Padre, amén. Hijo, me estás dando el amén y no te he dicho nada. No importa, lo que digas es amén. ¿Ve? Pero nosotros sí discutimos. Queremos siempre que nos den explicaciones al por qué. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? A ver, explícame. Porque si no me explicas, yo, la verdad, yo no voy a hacerle. Pero Jesús no pedía explicaciones. Nada. Amén. Daba el amén antes de oír. Al Padre, ¿no? Y a los hombres también les dijo amén. A Pilato le dijo amén. No discutió. Él no se puso allí a guerrear y a decirle, mira, no, en realidad yo soy un rey. Si me vas a dar latigazos, yo creo que te vas a meter en problemas con mi padre, porque yo estoy destinado para ser rey. No, señor. Sin embargo, Pilatos al final puso un letrero en 3 idiomas que decían, este es el rey de los judíos. Eso lo pudo ver él. O sea, lo terrible es que estaba crucificando al rey de los judíos. Eso yo creo que para Pilatos tuvo que haber sido una tortura que llevó el resto de su vida. Bajo la presión lo hizo, pero después de haberlo hecho, yo creo que la vida de Pilatos fue como la de Judas. Terrible, terrible. Y algunos historiadores dicen que él no vivió bien ni murió bien. Casi que se le corrió la teja. Pero bueno, no nos salgamos del tema. ¿El tema cuál es? El tema es la iglesia. Pero la iglesia según la visión que Dios nos muestra de ella. Y la visión que Dios muestra de la iglesia no es una catedral, una capilla, un sacerdocio falso vestido de trajes muy bonitos, pero que no tienen el espíritu. Porque Dios no habita en templos hechos por el hombre y Dios no está en hombres que no tienen el espíritu. Porque si tuvieran el espíritu no se estarían vistiendo así. Ni estarían ministrando desde lugares hechos por el hombre. O sea que la iglesia es muy diferente a lo que durante muchos años terminó Satanás engañando a la iglesia, enseñándole a los que éramos parte de la iglesia. Entonces tiene que haber una restauración de todas estas cosas, para que la iglesia regrese nuevamente allá, a ese lugar, a esas sendas que al principio fueron el camino de la iglesia. Cuando la iglesia comenzó a caminar y comenzó a ver la gloria de Dios, la aprobación de Dios, porque había aprobación de Dios por las cosas que ellos estaban haciendo. Entonces, en la aprobación de Dios, cuando el evangelio era anunciado en algún lugar, las tinieblas salían corriendo, no se resistían. Y las personas al recibir el evangelio cambiaban y radicalizaban sus conductas, poniéndolas de acuerdo con la verdad. Y por eso muchas poblaciones eran afectadas en su economía, porque las economías dependían de la idolatría. La idolatría, la venta de las imágenes, de los objetos, de los templecillos, era lo que hacía grande a una ciudad por los plateros que había. Imagínese que los plateros se convirtieran, o que los que compraban esos templecillos se convirtieran y dijeran, no, yo no compro más. Entonces esa ciudad caía, porque la economía que la movía el diablo y los enriquecía, ya no se movía. Ahora empezaba una economía diferente. Dios no está preocupado en que las ciudades sean ricas a base de la idolatría. No. Dios no tiene problema con multiplicar unos panes y unos peces. No tiene problema. La economía de Dios es muy diferente. Y yo creo que tenemos que llegar a ese día
Porque cuando el Señor Jesucristo mostró estas cosas, no las mostró como para que dijeran, uy, no, es que tú eres el Hijo de Dios, no, qué tremendo lo que tú haces. Él estaba enseñando cómo es que debe ser el hombre que está bajo el gobierno de Dios. Y si la iglesia está bajo el gobierno de Cristo, está bajo el gobierno de Dios. Y si la iglesia se encuentra en situaciones de escasez y está bajo el gobierno de Dios, no va a haber escasez. Porque escasez va a venir. Y los gobernantes van a someter a los cristianos por comida. Y los van a poner a arrodillarse para que de la mano de los gobernantes esté la comida. Qué cosa tan terrible será esto, ¿no? Porque dice que nadie podrá comprar ni vender, sino los que tengan la marca de la bestia. Y no es un microchip. Porque una tecnología no es la que va a probar si nosotros somos o no somos cristianos. Nosotros somos cristianos porque tenemos en el corazón algo, una fe. Esa es la marca del Espíritu. El Espíritu tiene una marca en nuestra frente, que es la que dice hijos de Dios. Y no tiene que ver con cosas externas. Tiene que ver con cosas internas. Y esas cosas internas. Porque no, es que yo no estoy marcado, pero está sirviendo a la bestia. Desde hace rato ha consagrado su corazón a la bestia. Están las cosas terrenales, están las cosas mundanas, hace las cosas que Satanás le ha dicho que haga. ¿Acaso la iglesia de Pérgamo no comenzó a servir al anticristo? Comenzó a servir al anticristo. Porque ha habido muchos anticristos. Los anticristos son los que gobiernan en lugar de Cristo. Cristo no ha llegado a gobernar todavía. Va a gobernar. Pero mientras que Él gobierne, este reino le ha sido entregado a Satanás y Satanás tiene los gobernantes bajo su mano. Entonces, cuando la iglesia se arrodilla y se abraza con el mundo, en ese momento la iglesia ha aceptado la marca de la bestia. No es un microchip, no nos dejemos engañar. Hace muchos años, hace muchos siglos, no había microchip, no había tecnología, no había luz, no había estas cosas que hay hoy en día. Pero la iglesia ya estaba postrada bajo el gobierno de la bestia. No, es que ni siquiera tiene que ver con el 666. No, tiene que ver con 3 letras que luego fueron cambiadas por 666, porque eran 3 letras que en griego representaban 666. Y si tú sumas, eso ni siquiera suma 666. No suma eso. Entonces, esas 3 letras que fueron quitadas y fueron cambiadas por números, es lo que ha llevado ahora a una enseñanza que no tiene nada que ver con el corazón. No tiene nada que ver con lo interno, sino con lo externo. Entonces, listo, no nos vamos a poner lo externo, pero el corazón sigue siendo una porquería. No, el diablo sí se las ha jugado todas y las ha ganado. ¿Cómo nos ha ganado? ¿Ah? No, tenemos que realmente volver al Evangelio, allá donde el Señor enseñó las cosas que tenía que enseñar para cambiar nuestro corazón. Porque lo que Él quiere es un corazón. Él no quiere un cuerpo. Claro que el cuerpo se va a rendir cuando el corazón se rinde a Cristo. Pero nosotros podemos educar el cuerpo y hay gente que ni siquiera tiene el espíritu y tiene el cuerpo muy educadito. Vaya, mire y verá que cuántas horas le jala al gimnasio. Y tiene el cuerpo bien bonito. Y eso sí, sacrifica lo que sea por tener un cuerpo bien bonito. Que caminar, esos son buenísimos para caminar, para hacer deporte. Mejor dicho, el cuerpo de ellos lo tienen para lo que ellos quieren. Son el templo de Zeus. ¿Sí? Claro. Pero es que no se trata de eso, se trata de que nuestro cuerpo, ¿sí?, se ponga en la servidumbre del Espíritu. Si nuestro cuerpo tiene que ir a un sitio y ese sitio es difícil, porque allá es a donde hay que ir a predicar el Evangelio, allá llevamos al cuerpo.
Ah, pero es que la comida ya no es buena, es que nos toca dormir en un tapete. No, mi cuerpecito no. Mi cuerpecito necesita una buena almohada, necesita un buen colchón. Está acostumbrado a cosas muy, muy bonitas. Hospedado en el Intercontinental. Sí, ¿cómo le vamos? O me tienen que recibir en un hotel. No, en esa casa no, yo no quiero llegar. Hombre, qué ministerios tan falsos. Qué espíritu tan falso se ha metido dentro de la cristiandad. Porque el corazón no ha sido conquistado. Engañado. Una iglesia engañada, degradada. Claro, porque ha dejado al Señor Jesús. Si nosotros dejamos al Señor Jesús, si nosotros decimos, no, ese evangelio, no, es que ese evangelio era para ellos. Hace 2000 años el mundo era muy diferente. Hace 2000 años, claro que era diferente, joven. Hace 2000 años no había aviones, no había trenes, no había transporte. Ellos tenían que caminar, ellos tenían que andar en burro y ellos conquistaron el Imperio Romano. Sin esos recursos. Ellos no tenían apoyos económicos, no eran misioneros enviados con grandes recursos. No, señor. Ellos no tenían sino el Espíritu Santo. Nada de eso. Solamente el Espíritu Santo. Entonces, a donde llegaba el Espíritu Santo, era el que hacía el trabajo. Ellos solamente ponían las piernas, ponían la boca, hablaban y cuando hablaban, las tinieblas retumbaban y salían chillando. Los demonios salían huyendo, porque es que la presencia de Dios estaba aquí y diciendo, esto es mío, esto fue conquistado por mi hijo, este territorio es mío. ¿Ustedes qué hacen aquí? Bueno, lo más rápido posible, hasta luego, chao. Pero ahora, para sacar un demonio, no, pues son horas de exorcismo. Y terminan sudando. Y al final, no, ese demonio. Eso no sale sino con ayuno y oración. Ese género no sale sino con ayuno y oración. Claro. Qué cosa tan tremenda. No hay autoridad. Una iglesia que perdió la autoridad, la gloria de Dios, se fue hace mucho rato. Abandonó la casa. Porque la casa es para la gloria de Dios. Y si no edificamos la casa para la gloria de Dios, no hay gloria en la casa. Y si no hay gloria, pues no hay poder. Y si no hay poder en esa iglesia, pues hombre, todas las huestes espirituales de maldad la rodean y son las dueñas de esa ciudad. Pero claro, ¿qué es lo que hace Satanás? Convierte a la iglesia universal, le enseña a la iglesia universal la idolatría, y la idolatría entonces es la que se enseña desde Roma para que las iglesias enseñen la idolatría en cada lugar. O sea que Satanás viene y se asienta en esa ciudad y dice, esta ciudad es mía y no me saca nadie de aquí. Pues hay que sacarlo. Hay que sacarlo, pero ¿cómo? No podemos tener juntas con aquellos que enseñan la idolatría. Por eso el Señor tiene que sacar de la degradación, tiene que sacar. Y es lo que el Señor Jesucristo hace, saca para formar algo que sí tenga la autoridad y el poder. O sea, eso tenemos que entenderlo, porque esa realmente va a ser la batalla de este tiempo. La batalla de este tiempo es por una casa. Esa es la batalla final, por una casa que tenga la gloria de Dios. Yo no sé, hermanos, si la entendemos y le vamos a jalar a ese asunto, pero a eso es a lo que hay que hacerle, ¿verdad? Porque mientras no entendamos eso, vamos a ver el cristianismo como un asunto para nosotros, sí, qué bonito, Cristo. No, Cristo, che, bonito. Él me sana, Él me cura, Él me da, Él, bajo Él yo tengo todo seguro. ¿Así? Claro, Él suple nuestras necesidades, pero ¿cuál es la necesidad que Él tiene? Un cuerpo. Un cuerpo. ¿Y dónde está ese cuerpo? En la iglesia local. Eso es Filadelfia. Porque no es Éfeso,
no es Esmirna, mucho menos es Pérgamo, muchísimo menos es Tiatira y tampoco es Sardis. Y por supuesto que la Odisea, para nada, porque él mismo dice, los voy a vomitar. Entonces su cuerpo está vomitando. Eso es una cosa terrible, la Odisea. Que si hay un enfoque con la ayuda del Señor, una determinación de nuestra parte, en una obediencia y un creerle al Señor en ese asunto de entender la relación con Dios y el cristianismo, por decirlo así, de la manera de que, claro que sí, el Señor se interesaba en sanarme, en curarme, en liberarme, claro que sí, en suplirme, en darme, claro, pero si nos enfocamos más aún, más allá, entendiendo que eso me cubre, en que es conforme todo al verdaderamente a la necesidad que tiene el Señor de una casa, pues eso nos tiene que llevar a ver más allá, que si nos vamos al Señor a enfocarnos en lo que Él quiere, que es una casa, y a pedirle que nos ayude a edificar esa casa, a colaborarle en esa edificación, ¿qué tan glorioso no va a pasar si no es que venga de ahora Él habite la casa? Y si Él habita la casa, ya todo es suplido. Claro, todo. Es suplido lo mayor y viene y suple la casa, claro, que somos nosotros. En lo natural, yo soy arquitecto, constructor. Porque si no es el habitante, no hay un fin. Sí, como arquitecto, constructor, soy diseñador. Pero el diseño no es suficiente. ¿De qué sirve un plano muy bonito o una maqueta muy linda si la casa no se construye? Nada, los planos necesarios, la maqueta es necesaria para tener una apreciación previa de cómo es que la obra más o menos se va a ver, pero la edificación hay que hacerla y solamente cuando está terminada es que el habitante se pasa. No antes, no se va a pasar antes en obra negra o ni siquiera cuando no le hayan terminado de pintar, sino hasta que haya quedado limpia, barrida, no quede ni una motica de polvo. Ahora sí el habitante viene y la habita. Es lo mismo. O sea, Cristo no va a venir a habitar la casa hasta que ella no esté terminada. Y si nosotros somos una iglesia gentil, pues entonces la iglesia tendrá que ser una iglesia gentil aquí en esta localidad, para que la gloria venga. Y Hechos capítulo 2 muestra cómo la gloria vino, cómo la presencia de Dios estaba, había temor y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Entonces ahí vemos una iglesia que realmente está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Me preguntaba una cosita? Acuérdate que espérate al final. Pues sí, mija, pero tú ya lo sabes mejor que ellos. No he terminado. Vamos a terminar y entonces sí las preguntas. Sí. Es que yo sé que las preguntas salen y a veces son necesarias porque hay inquietudes. Pero la respuesta a una pregunta nos saca del tema. Debemos respetar el tema. Entonces al final, sobre el tema terminado, podemos hacer preguntas y está bien, eso enriquece. Pero dentro del tema, yo ya les he dicho y ustedes saben, por lo menos esa es mi manera. Habrá hermanos que a ellos les gusta que les hagan preguntas, a mí no. Respéteme entonces esa posición mía. ¿Por qué? Porque yo pierdo la línea. Luego me cuesta trabajo volverme a conectar. Entonces es por eso, simplemente. Otros se pueden conectar rápidamente, yo no. Entonces, vuelvo y digo lo mismo que les he dicho muchas veces, dejemos las preguntas para el final o sobre el tema que estamos escribiendo. El día de mañana podemos hacer todo para el día de mañana, donde se resuelven todas las inquietudes. Porque no vamos a terminar hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Estamos en un trabajo que lleva tiempo. Entonces, gloria a Dios porque hay inquietudes y preguntas. Pero bueno, hagámoslas en el momento adecuado. Bien, entonces, la gloria es importante y la vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Y por qué había gloria? ¿Por qué? Preguntémonos.
porque ellos estaban haciendo lo que Jesucristo les había enseñado a los apóstoles a enseñar a guardar. ¿No fue eso lo que el Señor Jesucristo les dijo en Mateo 28? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan a las naciones y hagan discípulos, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. La iglesia cuando comenzó, no comenzó sin tener una enseñanza, una instrucción. Los apóstoles eran los que se enseñaron. Ellos no comenzaron así como, no, a ver, esperemos a ver el Espíritu Santo qué es lo que nos va a decir. No, había claro para ellos. ¿Y quiénes eran ellos? Eran 12 que estaban de acuerdo. No era uno como Pedro que decía, mira, es así como el Señor nos enseñó. Y el otro le decía, no, yo no me acuerdo de eso. No, fíjate que no. No, había una unanimidad. Estaban juntos y estaban unánimes en todo lo que el Señor les había enseñado. Entonces, en esa unanimidad, el Espíritu Santo pudo descender con libertad y los llenó. ¿Y los llenó para qué? Para hacer la obra que era conforme a lo que el Señor ya les había enseñado. Porque imagínense que salgamos a hacer la obra, pero uno dice por allá, no, es que es hacia la derecha. Y otro dice, no, es hacia la izquierda. Y son dos. ¿Cómo van a hacer algo si no están de acuerdo hacia dónde debe ser? Tiene que haber unanimidad. Y esa es la edificación de la casa. Es lo más complicado. Que nos pongamos de acuerdo. Que nos sentemos, que estemos aquí y conciliemos con base en las Escrituras. Conciliemos. ¿Qué es conciliar? Viene de la palabra reconciliar. Es ponernos de acuerdo, ponernos en paz, dejar de discutir, dejar de guerrear, y entonces en esa unanimidad podemos orar y el Padre puede responder. Cuando dos o más se ponen de acuerdo, ¿y se ponen de acuerdo en qué? En lo que yo les he enseñado. Entonces la iglesia tiene que entender que aún no hemos llegado al acuerdo final, no hemos llegado a la etapa final, no hemos llegado. Hay muchas cosas todavía que se encuentran navegando en la tempestad de las indecisiones y de las opiniones. Movida esas olas, ¿por quién? Por los espíritus contrarios que se quieren levantar contra el conocimiento de Cristo. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a creer que la iglesia se edifica con esta palabra, mire que al principio no existía lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros. ¿Qué era lo que había? Las Escrituras y los apóstoles, que eran los que verbalmente enseñaban lo que ellos habían recibido. Entonces la enseñanza apostólica era una enseñanza verbal, no era escritural. Eran los apóstoles enseñando. Entonces la doctrina de los apóstoles es lo que está primero. La iglesia se reunía a oírlos y a ponerse de acuerdo con lo que ellos enseñaban. Y luego, ¿qué sucedía? Como estaban de acuerdo con lo que ellos enseñaban, ellos tenían comunión unos con otros, porque la verdad lo que trae es la presencia de Dios que permite en esa gloria que exista comunión de unos con otros. ¿Por qué había comunión de unos con otros? Porque estaban unánimes. O sea que la iglesia comenzó bien, pero con el tiempo se comenzó a desparramar. ¿Y cómo vamos entonces a arreglar ese desparramamiento? Nosotros no podemos hacer nada, solo el Señor, que es el que está buscando en toda la cristiandad, está buscando corazones que estén dispuestos a oírle y a ser enseñados por Él. Esa es la obra del Señor Jesucristo ahora por una iglesia remanente. Y eso es Filadelfia, hermanos. Filadelfia es una iglesia remanente, sacada del oscurantismo, sacada de la rebelión, sacada de las enseñanzas de Jezabel, sacada de las enseñanzas de Balaán y
las enseñanzas de los nicolaitas, que son 3 doctrinas que le hicieron daño a la iglesia. La iglesia tiene que ser sacada de allí, porque si no es sacada de allí, o no digo la iglesia, cristianos sacados de allí, para conformar una iglesia que sí sea la que Él puede edificar, sí, en la fe de Cristo, en la fe apostólica, en la unanimidad. Sí, tener un corazón enseñable, que dice, yo necesito aprender, porque no me la sé, yo necesito aprender lo que cambia mi corazón. Porque, mire que a Satanás le gusta enseñar cosas y las saca de aquí, pero para que nos volvamos cabezones. Conocimiento intelectual, vanidad, porque Él no quiere que el corazón sea tocado. Pero Jesús fue a tocar el corazón. No solamente el espíritu, sino el corazón. Como dice Jeremías, cambiaré el corazón de carne en un corazón de piedra, y en ese corazón de carne pondré mis mandamientos. Ya no eran mandamientos de piedra, sino pondré mis mandamientos para que hagan mi voluntad, para que yo sea su padre y para que ellos sean mis hijos. Entonces imagínense lo que es poner sus mandamientos, es poner a Cristo adentro. Porque no es un asunto como de, bueno, este es el primer mandamiento, este es el segundo mandamiento, este es el hermano. No, es Cristo en su fuerza conquistadora. Se establece en el corazón de aquel que se dejó conquistar por Cristo. Porque tenemos que dejarnos conquistar por Él. Sí. Entonces, bueno, démosle al Señor ese lugar y permitámosle entonces que sea el Señor. Y eso es la iglesia que Él quiere. Claro, las escrituras le dan el nombre de Filadelfia. Nosotros podemos darle otro nombre, pero que sea conforme a esa imagen, que sea... ¿Por qué le llama Filadelfia? Por lo que significa. Significa amor fraternal. Filadelfia era una ciudad griega, fundada por un rey, que en honor a su hermano le puso Filadelfia, por el amor que tenía por su hermano. Entonces, ese amor hacia el hermano, que es Filadelfo, amor hacia mi hermano, al honrarlo, le pone a esa ciudad ese nombre. Y así queda entonces, que es el amor que un hermano tiene por su hermano. Ese amor que el hermano tiene por su hermano, le permite darle al hermano todas las cosas. Hermano mío, lo que tú quieras, lo que yo tengo, es tuyo. Mi casa es tuya, mi comida es tuya, lo mío es tuyo, mi ropa es tuya, lo que necesites, hermano. Porque es como rescatar a un hermano que viene de la miseria, un hermano que caminó mucho, que está muy trajinado, que tiene sus zapatos rotos, que tiene su ropa desgastada, que ha comido mal, que ha dormido mal. Pero este hermano, al encontrarse con ese hermano, siente tanto amor que está dispuesto a entregarle su vida. ¿Y sabe quién es ese hermano? Es Jesús. Ese es Jesús. Es el que entregó su vida por nosotros. Entonces, conocer a Jesús es conocer el amor de un hermano por otro hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, que tu espíritu, Señor, toque de verdad nuestro espíritu y nos enseñe tu corazón, nos enseñe tu amor, Señor, sacrificial. Que por medio de ese amor podamos entender lo que tú quieres. Una casa para ti, para el Padre, para que podamos conocer el gozo de la salvación. Y ese gozo de la salvación se manifiesta en una vida fraterna, en una vida de comunión, primeramente con Dios Padre y contigo, nuestro hermano mayor, pero también entre nosotros, que fuimos recogidos de la degradación
y ahora somos aceptados en tu casa. Por eso tú has abierto esa puerta, Señor, que nadie la va a poder cerrar, porque esa puerta la abres para permitir nuestro acceso, nuestro regreso a casa, porque anduvimos, Señor, perdidos, desgastando nuestra vida en las cosas religiosas. Pero ahora tú nos has convencido y ahora, Señor, vemos a la distancia una puerta abierta para nosotros. Y es la puerta que tú abres. Y tú estás allí a la puerta, esperando que lleguemos, para abrazarnos y para recibirnos, para vestirnos, para trajearnos con lo mejor tuyo y para ponernos ese anillo. Señor, gracias por tu amor. Gracias porque siempre estuviste en esa puerta. Siempre estuviste llamando, tocando, a ver si alguno abriera esa puerta para que tú pudieras entrar a cenar con Él y Él contigo, Señor. Señor, que veamos esto, Señor. Que seamos consumidos por ese amor. Y que conforme a ese amor, Señor, te sigamos a ti. Aceptamos, Señor, la casa que nos ofreces. Y vemos cómo, Señor, nos sirves, cómo, Señor, has preparado para nosotros un buen lugar. Un buen lugar en tu mesa, un buen lugar en donde podamos descansar también, pero en donde nos podamos sentar a comer los manjares que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor, porque teníamos hambre y tú nos recogiste. Estábamos desnudos, Señor, y tú nos vestiste. Estábamos ciegos, Señor, porque no sabíamos dónde era, pero tú, Señor, nos has dado el colirio para que podamos ver la belleza de tu amor. En el nombre de Jesús, Padre amado, sí, recibimos tu amor. Señor, guárdanos en tu casa. Amén y amén.